Muy buena noche para todos ustedes, un cordial saludo para cada persona que se ha venido conectando al devocional de la noche. Espero se encuentren bien en esta noche, bueno, aquí en Puerto Gaitán un poco lluviosa, la verdad que estamos en verano, pero hoy llovió durísimo acá en esta población, se nos hizo muy extraño hoy a los que estábamos acá porque generalmente por esta época no cae ni una gota de agua. De hecho, acá por este tiempo hay muchos incendios forestales, pero para esta ocasión, gracias a Dios, ha llovido. Llovió hoy bastante fuerte, la verdad. Así que en algunos otros lugares por ahí llovió. Esta mañana, ayer en la mañana tembló. Un temblor ayer en Puerto López estábamos cuando sentimos el temblor, era más o menos las 7:30 de la mañana cuando tembló. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, dispuestos a aprender de la palabra de Dios, de su mensaje. Nosotros, bueno, hace 8 días no pude transmitir porque me encontraba muy ocupado, la verdad. Pero ya hoy estamos acá otra vez para traer el mensaje de Dios, su palabra. Nosotros ya hemos terminado una serie que veníamos trabajando, que era las cartas de Juan. En esas cartas de Juan estudiamos las 3 cartas, analizamos bien de qué se trataban. A esta serie la habíamos titulado Un claro mensaje de amor y seguridad en Cristo. Y esta serie que vamos a iniciar ahora es una serie que ya habíamos tratado. Esta la habíamos tratado cuando estuvimos en plena pandemia en el año 2020. Esta serie la habíamos dejado hasta el primer libro de Samuel. Esta serie se llama Tras las huellas de Jesús. Lo que estábamos haciendo en esa ocasión era buscar a través de la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis, las huellas de Jesús. Vamos encontrando a Jesús en ello. Y resulta que la última vez llegamos hasta el primer libro de Samuel y allí quedamos. Hablamos un poco de lo que había sucedido con Samuel, con el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y con David, que se había vuelto como una especie de guerrillero. Y terminamos allí en el capítulo 31 de Primera de Samuel con la muerte de Saúl. Hoy vamos a continuar con esta serie Tras las huellas de Jesús en el segundo libro de Samuel. Ok, entonces voy a empezar con una oración y damos inicio. Cariñoso Padre, Dios Rey, muy buena tarde, noche ya, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, tu compasión y tu misericordia, Padre. Han sido momentos difíciles, Señor. Venimos de estar superando una pandemia, Padre amado, y ha sido bien difícil, Señor. Y ahora, al parecer, tendremos que enfrentar una guerra allá entre Ucrania y Rusia, Señor, donde van a haber países aliados que se van a involucrar de un lado y del otro, Señor, y esto va a ser algo bien complicado para todo el mundo, Santísimo Padre. Nunca las guerras son buenas, por el contrario, traen mucha ruina, mucha amargura, mucho dolor. Pero bueno, Padre mío, gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Santísimo Rey. Por favor, ten compasión de los hermanos en la iglesia allí en Ucrania, y también de los hermanos en Rusia, Señor Santísimo. Que al final prevalezca tu amor y tu bondad, Dios, antes que los impulsos y deseos humanos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das, Padre mío. Te oro y agradezco rogándote por este tiempo, que tú seas quien dirija esta devocional, que tú lo guíes, Padre amado, y que todo salga acorde a tu santísima voluntad y las palabras vengan guiadas y dirigidas por tu Espíritu Santo. Y te ruego por cada una de las personas que están conectadas, que tú les des entendimiento, conocimiento, discernimiento y sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor. Gracias, Dios, yo te doy y te oro y te agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te cuadro algo aquí que pasó. Ya, bueno. Como les decía, vamos a ver hoy el segundo libro de Samuel. Todo no lo vamos a ver todo el libro, vamos de hecho a leer solamente
del primer capítulo. Vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 16. Pero antes de entrar en materia me gustaría leerles un poco de la historia de este libro. Bueno, que ya pues conocemos de la vez pasada cuando leí el primer libro de Samuel. Ahora voy a leerles un poco del contenido más bien y de la temática de lo que el libro contiene. Voy a leerles un poco de eso y luego ya entraremos a leer los versículos. Dice acá: el segundo libro de Samuel está compuesto mayormente por relatos, aunque contienen también algunos cánticos y listados. El comienzo del libro narra la transferencia del reino de Saúl a David. Cuando la sucesión al trono no se realizaba con carácter hereditario, a menudo se producían enfrentamientos armados, traiciones y asesinatos. Algo de todo eso hay en este libro. Sin embargo, prevalecían por aquel entonces en Oriente Próximo. Los reyes de Israel no podían... aquí me confundí en la lectura, Algo de todo eso hay en este libro. Sin embargo, prevalecían por aquel entonces... Otra vez. Perdón. Pasa que me diagnosticaron presbicia hace poco y no he podido ir a cambiar los lentes. Y entonces para leer se me está dificultando un poco, la verdad. Dice acá: cuando la sucesión al trono no se realizaba con carácter hereditario, a menudo se producían enfrentamientos armados, traiciones y asesinatos. Algo de todo eso hay en este libro. Sin embargo, según la Biblia, la monarquía israelita debía diferir de los regímenes monárquicos absolutistas que prevalecían por aquel entonces en Oriente Próximo. Me estaba comiendo, era un renglón. Los reyes de Israel no podían hacer lo que se les antojara, pues se hallaban sometidos a un poder superior y a la ley y la moral enseñadas por los profetas de Dios. David unificó Israel, derrotó a sus enemigos y recibió las promesas pactadas de una larga dinastía y un trono perdurable. Conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo capital de Israel, así como su centro administrativo y religioso. La ciudad se convirtió en el símbolo de la unidad nacional que se basaba en la confianza en el poder de Dios. Allí se llevó el arca del pacto en reconocimiento público de la soberanía de Dios sobre la nación. David quería construir un templo para Jehová, pero no le fue permitido por ser un hombre de guerra. Dicen que derramó mucha sangre. A pesar de los positivos logros de David, el libro no trata de ocultar lo negativo de su vida. David fue débil en el trato con sus hijos y cometió los graves pecados de adulterio y asesinato. Eso fue lo que pasó con Betsabé y con su esposo Urías. Los efectos de sus pecados y el deficiente manejo de su familia resultaron en violencia y derramamiento de sangre en el propio seno familiar. Un hermano mató a otro hermano por haber violado a una hermana. Y ese hermano que mató a ese hermano después procuró quitarle el reino a David y matar a David. Sin embargo, David nunca vaciló en asumir toda la responsabilidad por sus errores. A pesar de sus puntos débiles, el gobierno de David en su conjunto mantuvo un delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia. Los temas más destacados del libro son los siguientes: la gracia y la providencia de Dios. El libro presenta el amor y la protección de Dios a David mientras pastoreaba las ovejas de su padre, del mismo modo que cuando gobernó a Israel a través de Natán, que fue el profeta que acompañó a David en ese reinado, o en gran parte de ese reinado. Dios le dijo a David: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas.
para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Todo lo que hizo David lo hizo con sinceridad de corazón y estuvo siempre dispuesto a admitir sus errores, que es algo que difícilmente uno encuentra entre los hombres hoy en día. Aunque tenía defectos de carácter, la providencia lo ayudó a superar grandes crisis. Salomón, segundo hijo de David con Betsabé, fue considerado por el profeta Natán como amado de Jehová. Cuando David pecó, la gracia de Dios resultó ser mayor que su pecado. Sufrió las consecuencias de sus errores, pero mientras tanto, Dios continuaba velando sobre su gobierno. El Señor no desechó a David, a pesar de que David le falló en repetidas ocasiones, como todos los seres humanos lo hemos hecho con Dios. Segundo tema que se destaca ahí en este libro: el pacto de Dios con David. El libro presenta a Dios como el Señor de la historia. El pacto que hizo con David puede ser considerado el núcleo teológico del libro. Dios le prometió una larga dinastía, adoptando como hijo a su sucesor, que había de actuar bajo su supervisión. Hacia el fin de la vida de David, el territorio de Israel se extendía desde Egipto hasta el Éufrates, en cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los patriarcas. El reinado de David marcó la pauta en la valoración de los reyes subsiguientes. A pesar de la posterior división de su reino, los profetas prometieron una restauración futura bajo un nuevo David, o bajo un nuevo ungido, mejor, el rey de todo el pueblo de Dios. Tales pasajes alentaron las esperanzas mesiánicas en el seno del pueblo de Dios hasta el día de hoy. El pueblo de Israel sigue esperando ese sucesor de David, ese Mesías, ese ungido que los liberte del yugo en el que ellos están sometidos en Medio Oriente desde hace muchos miles de años. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1. Voy a utilizar una Reina Valera contemporánea, vamos a ir hasta el versículo 16, ¿ok? David volvió de haber derrotado a los amalecitas. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. David volvió de haber derrotado a los amalecitas y se quedó 2 días en Siclag. Entonces, que recordemos esto, él venía de haber derrotado a los amalecitas. Ojo con ese amalecitas, ojo con ese nombre, porque ya vamos a ver qué va a pasar acá. Y se quedó 2 días en Siclag. Esto sucedió después de la muerte de Saúl. Al tercer día llegó un soldado que venía del campamento de Saúl. Iba con los vestidos desgarrados y la cabeza llena de tierra. Al ver a David se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia. Hasta este punto David no sabía que Saúl había muerto. Él venía a derrotar a los amalecitas y se quedó en Siclag, pero él no sabía qué había acontecido, y llega este hombre. Y David le preguntó: ¿de dónde vienes? Y aquel soldado respondió: vengo del campamento de Israel, de donde me escapé. David le preguntó entonces: ¿qué ha pasado? Te ruego que me lo digas. Y el soldado respondió: el ejército israelita fue vencido y huyó. Muchos soldados cayeron muertos, y entre ellos estaban Saúl y su hijo Jonatán. Versículo 5. Y David volvió a preguntar: ¿y cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? El soldado respondió: por casualidad fui al monte Gilboa, y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. También vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Cuando él volvió la vista, me vio y me llamó. Yo me acerqué, y él me preguntó quién era yo, y le respondí que era amalecita. Entonces él me dijo:
te ruego que me mates porque siento que me domina una gran angustia. Versículo 10. Yo me acerqué y le ayudé a bien morir, porque me di cuenta que ya no viviría después de estas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a ti, mi señor. Versículo 11. Entonces David se rasgó la ropa y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel. Pueblo de Dios. Versículo 13. Luego David le preguntó al soldado que le había llevado las noticias: ¿tú de dónde eres? Y aquel respondió: soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo: ¿y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido del Señor? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados: ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató. Mientras David decía: tú eres el culpable de tu propia muerte, pues confesaste haber matado al ungido del Señor. Y era, pues para David fue delicado y grave lo que hizo el amalecita, aunque se condenó por su propia lengua al amalecita, porque vamos a ver más adelante si realmente él fue el que ayudó a matar al rey Saúl o si el rey Saúl se suicidó y más bien este hombre aprovechó esa situación. Este libro inicia con la noticia de la muerte de Saúl, del rey, con la muerte del primer rey de Israel, que cabe aclarar eso, ¿no? Esta es la muerte del primer rey que tuvo Israel y que el pueblo había solicitado, ¿no? Y también de la muerte de los hijos de este rey, en especial la de Jonatán, un gran amigo del rey David, porque en ese momento David todavía no era rey, y Jonatán fue un gran amigo muy entrañable de David. Esta noticia, lejos de agradar a David, ¿cierto? Porque con ello sabía que pues él iba a ser rey, pues cualquiera hubiera dicho: no, pues debería haber estado feliz porque iba a ser rey. Después de que muriera Saúl, él era el que iba a tomar el trono, porque ya había sido ungido muchos años atrás por Samuel. Pero lejos de agradarle esa noticia a David, más bien le causó mucho dolor, lo entristeció y lo entristeció mucho, la verdad. A pesar que Saúl persiguió por mucho tiempo a David y lo persiguió por envidia a David y trató de matarlo. Si ustedes se acuerdan, eso lo vimos cuando estuvimos en esta serie Tras las huellas de Jesús, cuando estudiamos todo el primer libro de Samuel. Ahí nos dimos cuenta cómo el rey Saúl persiguió tantas veces a David para matarlo, y aún David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl. Varias veces David tuvo en sus manos acabar con la vida del rey Saúl y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Siempre respetó la vida del ungido de Dios. Así el ungido de Dios estuviera haciendo mal, así el ungido de Dios estuviera cometiendo errores, así el ungido hubiera despreciado el Espíritu Santo de Dios, pero David nunca atentó contra ese ungido, siempre lo respetó. Bueno, David en la Biblia es un hombre de gran fe y de un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es algo que hay que destacar de este hombre en la Biblia. Algo que sí es muy evidente es que la cantidad de luchas y pruebas que vivió David mientras huía de la mano de Saúl lo fortalecieron. Todas esas situaciones que vivió mientras corría huyendo del rey Saúl lo prepararon para el momento en que fuera a ser rey. Para eso fueron esas situaciones tan difíciles que vivió David cuando lo estaba persiguiendo el rey Saúl. Y esto que nos sirva a nosotros para tener presente que aunque vivamos situaciones muy difíciles en el momento que las estemos viviendo, hay que esforzarnos y ser valientes para enfrentarlas, sabiendo que Dios está de nuestro lado y que al final su voluntad se va a desplegar o se va a evidenciar, y que esas cosas o situaciones difíciles que hayamos vivido
Dios las aprovecha para prepararnos para alguna tarea especial que Él tenga para nosotros. Y de eso yo he sido testigo en mi propia vida y en la de mi esposa, de las situaciones que vivimos cuando nos fuimos a vivir a Villavicencio, y que llegamos allí como misioneros, que llegamos allí como a predicar y a llevar la palabra de Dios, y las situaciones tan difíciles que vivimos. Me acuerdo tanto que, y ya les he contado, que tuvimos que dormir en el piso, que pasamos algunas necesidades, que a mí me accidentaron, también sin culpa accidenté una señora en un proceso de 8 años. Bueno, eso fue una infinidad de situaciones. Estuve a punto de morir en varias ocasiones, la verdad. No solo con el accidente que me hicieron, sino con muchas otras situaciones que vivimos. Pero todo eso hoy en día me doy cuenta que Dios me estaba preparando para estos momentos, para este momento. Y he podido, gracias a Él, ayudar a muchas otras personas, a darles consejo, a ayudarlos, a animarlos muchísimo. Y en esto sí me doy cuenta que Dios aprovecha toda situación que le pase a uno para enseñarnos y para irnos preparando para algo especial, y eso hay que agradecerlo, y la verdad hay que vivirlo, y hay que esforzarnos por lograr soportar y vencer. Al final vamos a salir victoriosos, y algún día estaremos hablando de esas situaciones, como le pasó a David, que en este momento, bueno, ya iba a tomar el reino de Israel. Y llega este momento donde David tendría que gobernar, donde tendría que liderar una nación, y hay que ser sinceros en esta parte. David iba a liderar una nación testaruda y rebelde a la voluntad de Dios. Y aquí comienza la historia del segundo rey de Israel, y de un pueblo que Dios tomó en sus brazos para amarlo, para cuidarlo y para protegerlo, pero que en cambio, y que Dios le brindó tanta fidelidad, porque Dios siempre fue fiel a sus promesas, las que le hizo a este pueblo, y le brindó tanto amor, ¿cierto? Y lo único que Dios pedía a cambio era también fidelidad, amor y adoración. Pero este pueblo desechó a Dios para entregarse a sus pasiones, a sus deleites, para entregarse a su pecado. No sé si por eso fue que le exigieron a Dios que les entregara un rey humano, pero se entregaron a su pecado, a su rebeldía y a su testarudez. Este libro es la puerta de entrada a la historia de un pueblo que se llenó de arrogancia y se llenó de vanagloria. Y aquí vamos a empezar a ver el reinado del segundo rey de Israel. Bueno, listo. Y la verdad, he de decirlo, fue un pueblo que desechó al mejor gobernante que una nación puede pedir. Ahora que estamos por elecciones pronto aquí en Colombia, y que estamos en campañas políticas los colombianos, ahí este año tenemos elecciones de Congreso, Senado, concejales, y vamos a elegir también presidente. La verdad, el pueblo de Israel en el primer libro de Samuel desechó al mejor gobernante que puede tener una nación. Al mismísimo Dios rechazó. Rechazó a un rey justo, rechazó a un rey compasivo, a un buen rey, ¿cierto? La verdad, rechazó a un rey lleno de amor, a un rey paciente, a un rey misericordioso, a un rey extremadamente generoso. Rechazó. Y para este punto de la historia de Israel, ya la suerte de su futuro estaba echada. Ellos mismos la habían elegido. Y lo que acaba de pasar cuando David llegó a Ziklag,
es que el rey de Israel se enfrentó a los filisteos y él y sus comandantes y sus soldados murieron. Y los comandantes de Saúl eran sus propios hijos, Jonatán y Melquisúa, y ellos eran sus propios hijos, murieron con él. ¿Sí? Y el pueblo fue derrotado y el pueblo tuvo que huir y el rey David se suicidó. A lo que se vio perdido, el rey Saúl se suicidó al verse perdido. Y sus hijos fueron muertos a filo de espada. De hecho, después vamos a ver más adelante que fue mucho más tenaz, porque cuando llegaron los filisteos, que la Amalecita había tomado la corona y el brazalete del rey Saúl, se había ido para llevárselos a David. Los filisteos llegaron, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los decapitaron. Y las cabezas las llevaron para un lugar y los cuerpos los llevaron para otro lado para exhibirlos como trofeo al haber vencido al pueblo de Israel. Cuando ponemos especial cuidado a lo que pasó en el último capítulo del primer libro de Samuel y lo que la Amalecita le contó ahorita a David en este primer capítulo del segundo libro de Samuel, nos damos cuenta de que el rey Saúl se suicidó y lo que hizo el Amalecita fue aprovechar eso para lograrse un beneficio. Y ahí les voy a pedir el favor de que nos devolvamos al primer libro de Samuel, al capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31, y voy a leer los versículos del 1 al 6 para entrar en el contexto de lo que sucedió en ese momento. Dice: Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 1. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los hicieron huir, y muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Melquisúa. Esos eran los tres hijos de Saúl, que eran comandantes del ejército de Israel. Versículo 3. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. Entonces le dijo a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Así murieron en ese día Saúl y sus tres hijos junto con su escudero y todos sus soldados. ¿Se dan cuenta que no fue la Amalecita el que mató a Saúl? Fue el mismo Saúl el que se suicidó. Y esta escritura, a diferencia de lo que dijo el Amalecita, quien se hizo responsable de la muerte del ungido de Dios, del primer rey de Israel, él se hizo responsable de la muerte del rey Saúl, cuando había sido así, y eso le trajo su propia muerte por haber hecho eso. Porque al parecer este Amalecita era carroñero, era de esos que aprovechaba el fin de las batallas para saquear a los muertos y ver qué se podía llevar de valor. Y en esta ocasión se encontró al rey Saúl cuando se disponía a suicidarse. De pronto pudo haber visto toda la escena de Saúl tratando de decirle a su escudero que lo matara y el escudero negándose y Saúl suicidándose. Y tal vez por esa razón el Amalecita, al ver a Saúl ya muerto, decide tomar la corona y el brazalete y llevárselos a David. Tal vez pensaba que podría lograr una recompensa, y este hombre no sabía que David acababa de llegar, de vencer precisamente a sus compatriotas amalecitas, porque al parecer estos amalecitas eran nómadas que hacían incursiones en Israel y atacaban pueblos y hacían muchos daños al pueblo de Israel, y como David estaba en el territorio filisteo, porque le tocó resguardarse con los filisteos,
que habían vencido a Saúl, David atacaba a los amalecitas cuando ellos trataban de incursionar en Israel a hacer daño, y él venía precisamente de luchar contra estos amalecitas y se topa con este amalecita que pues dice haber matado al rey Saúl, él mismo causó su propia muerte, ¿no? Y este hombre, la verdad, que esperaba tal vez una recompensa bien sustanciosa o jugosa, lo único que encontró fue su muerte por haber llevado esa trágica noticia a David. Esa osadía, esa mentira, esa ambición que tuvo la amalecita le causó su propia muerte. Y algo que yo puedo aprender o rescatar de esta escritura de hoy, de segunda de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 16, algo que puedo yo rescatar ahí es de tener mucho cuidado con lo que uno dice o con lo que uno hace, y de las motivaciones por las cuales uno hace las cosas. También de tener cuidado de no tomar glorias ajenas, ni de atribuirse cosas que uno no haya hecho, porque puede pasar que eso nos cueste nuestra propia vida o nuestro bienestar. Algo más que aprendí es que la lengua humana causa un gran desastre. Se lo causó a este amalecita por hablar de más. La mentira nos puede traer grandes problemas y nos puede meter en muchas circunstancias muy difíciles. Y ahí procuré buscar unas escrituras para ayudarme a meditar. La verdad que aprendí mucho de esta escritura sobre la mentira, ¿no? O sea, y de estas situaciones donde uno a veces toma glorias ajenas, donde uno se vanagloria por cosas que uno ni siquiera ha dicho o ha hecho. Y es mejor a veces ser humilde y reconocer que no son de uno. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Y sí que lo tiene, porque aquí a la amalecita le causó la muerte su propia lengua. Vamos a otra escritura que está en Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice ahí en Santiago capítulo 3, versículo 6: y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado, toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Versículo 9: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos, que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible. Hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. De todas maneras, el pueblo obtuvo lo que quiso. El amalecita encontró lo que su lengua buscó. Muchos años atrás de esta escritura de segunda de Samuel capítulo 1, muchos años atrás de esta historia que acabamos de leer de la amalecita llegando a contarle la noticia a David, mucho tiempo atrás el pueblo de Israel desechó el gobierno de Dios, como ya les había dicho, y lo hizo por pedir un gobierno humano, un rey humano, y hasta este punto los ha traído
pero no solo a ellos, no solo al pueblo de Israel, también a nosotros, a la actual sociedad, a la sociedad colombiana, a la sociedad venezolana, a la sociedad mexicana, a la sociedad argentina, a todas las sociedades de todos los países de este mundo. El amor por un rey humano o por un gobernante humano nos ha traído hasta el punto en el que nos encontramos todos nosotros, sometidos a la voluntad de un gobernante que muchas veces o en muchas ocasiones ve por sus propios intereses o por los intereses de los más ricos o de las personas que le convienen o de las personas que lo pusieron ahí como gobernante o como rey. Y siempre despreciando al pueblo, porque el pueblo así lo ha querido, seamos sinceros. El pueblo tiene lo que pide. Y ahora en estas campañas electorales colombianas, la verdad no hay mucho de dónde escoger. La verdad no hay de dónde escoger, seamos sinceros. Pero el pueblo al final elegirá lo que quiere y va a obtener lo que quiere. Y después se va a quejar de lo que pidió, como le pasó al pueblo de Israel. Ellos pidieron un rey humano, luego este rey humano hizo ciertas cosas que los oprimió, y luego se le quejaron a Dios por ese rey humano. Pues que querían era un rey humano, despreciaron a Dios. Y es algo que está pasando con nosotros, con esta sociedad colombiana, pero no solo la sociedad colombiana. Escuché la semana pasada por allá en México, tienen azotado al presidente mexicano porque al parecer él habla de austeridad y de cosas de ahorrar dinero y todo, y el hijo de él está por allá derrochando dinero en Estados Unidos con una gran mansión y dándose unos grandes lujos, y al parecer como que con parte del erario público de México, de los impuestos, y pues el pueblo se dio cuenta y se molestaron. ¿Pero por qué se molestan si ellos mismos eligieron ese presidente? Aquí en Colombia se quejan y hacen manifestaciones que porque la comida está cara, que todo sube todos los días. Pues ¿de qué se quejan? ¿De qué nos quejamos? Eso fue lo que la mayoría de los colombianos eligieron, y es lo que tienen. Es lo que tienen. ¿Sí? Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4. Devolvámonos un poco a recordar al pueblo de Israel lo que hizo al despreciar el gobierno de Dios. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 dice: por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía a un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo: el rey que ustedes ahora piden les quitará sus hijos, que pasa hoy en día, les quitará sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, o sea, trabaje y tráigame los impuestos. Y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará sus hijas, para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes, o a sus oficiales, o a sus ministros, o a sus congresistas, o a sus senadores.
Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes, a pagarle a los generales del ejército, los comandantes, a los ministros. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, los impuestos, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. Dijo una vez un comediante y periodista colombiano: son sirvientes públicos y es para que le sirvan al público, y nosotros terminamos haciéndoles venias. Eso es un absurdo, pero es lo que el pueblo quiere. Es lo que el pueblo quiere. Servirle a un servidor público. Es lo que el pueblo quiere. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. A como dé lugar, tendremos un rey. O sea, así no nos le dé Dios, pues así nos toque irnos en contra de Dios, tendremos un rey. Eso fue lo que quiso decir este pueblo. Versículo 20. Así seremos como todas las naciones. Y precisamente lo que Dios quería era que no fueran como todas las otras naciones, porque Israel era la nación elegida, la nación santa, la nación diferente, la nación hermana, que sería la nación hermana mayor, que sería el ejemplo de las otras naciones. Pero ella no quiso eso, quiso ser como las otras naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Y mire lo que pasó al final del primer libro de Samuel. Ese rey que iba a presentar batalla por ellos, pues se suicidó. Sus comandantes y sus soldados murieron en plena batalla. Versículo 21. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y pones un rey que los gobierne. Y así pasó. Y es lo que ha obtenido hasta el día de hoy la humanidad y el pueblo de Israel. Esto es lo que nos trae esta introducción al segundo libro de Samuel, en la serie que continuamos de Tras las huellas de Jesús. Espero que hayan podido disfrutar de este devocional, de estas escrituras, que hayan podido reflexionar. Tómense un tiempo más para leer el segundo libro de Samuel, y vamos avanzando cada 8 días en analizar un poco más acerca de ahora el rey David, de David que ya toma el gobierno, el reinado de Israel, y ya dejamos atrás a Saúl, quien despreció el Espíritu Santo de Dios y pues murió suicidado, y sus hijos muertos en plena batalla junto con sus soldados. Amigos, muchísimas gracias. Solamente me resta volver a echarles otra cuñita. Ojo con las elecciones, por quién van a votar, ojo con qué van a elegir. Tengan mucho cuidado, después no se estén lamentando. Y bueno, o no nos estemos lamentando, yo también voy a elegir, espero no equivocarme. Y bueno, animarlos mucho. Nos vemos el próximo domingo en el servicio dominical a las 10 de la mañana. El domingo pasado no pude transmitirlo porque nos fuimos a una montaña que queda aquí en los Llanos Orientales, a unos ríos, una quebradita donde hay unos pocitos bonitos, porque fuimos a bautizar a Junior Valenzuela, que se bautizó, ahora es miembro de la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Estuvimos allá y pues allá no podía grabar ni nada porque pues estábamos en el río y todo, y me daba miedo que de pronto me cayera el computador o el celular y pues perdiera mi herramienta. Pero ya este domingo ya voy a transmitir, Dios mediante. Bueno, esperemos, a ver, no sé aún desde dónde vamos a transmitir. Esperemos que estemos en Villavicencio. Ahí sí, los hermanos de Villao que me están mirando, si me pueden proponer dónde lo podemos hacer, si en Santa Catalina o en casa de Litza o en casa de alguno de ustedes quiera proponer su casa o un parque cerca de su casa, pues pueden
por el grupo de WhatsApp, recomendarnos eso. Y nos vemos de hoy en 8 días acá en el devocional de la noche para continuar con esta historia de David. Muchísimas gracias a todos ustedes, bendiciones, que descansen, que puedan renovar fuerzas para mañana, y voy a cerrar con una oración. Bendito Señor, Dios Rey, gracias Padre mío por llevarme a anunciar tu palabra, tu mensaje, Señor, a llevar buenas noticias, a aprender, Santísimo Rey, de la historia del pueblo de Israel, para que podamos tomar mejores decisiones y no repetir los mismos errores, Padre. Ayúdanos a reflexionar en las escrituras de hoy, estos días, Santísimo Padre. Ayúdanos a fortalecer y a tener una relación contigo cada día mucho más firme y fuerte, a orar más, Dios, a estudiar más la Biblia, Santo Rey. Y como te pedí en la oración inicial, Dios, por favor, está al control de la situación que pasa en Rusia y en Ucrania, Señor, y de los aliados que quieren meterse en ahí, y al parecer puede haber una guerra, Señor, por favor, si es posible que se aplaque eso, que pueda haber como una diplomacia aquí, Señor, y se abstengan de más luchas, aunque ya atacaron esta mañana, pero pues por favor, Dios, cuida mucho a los hermanos de la Iglesia de Cristo que están allí en estas naciones, Señor. Gracias, Dios, y te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, bendiciones.